Oremos. Queridos padres, estamos muy agradecidos porque podemos comenzar esta serie. Nos ha estado bendiciendo sábado tras sábado, nos ha estado corrigiendo. Y yo te quiero decir gracias porque permitiéndome educar a mis hermanos, el que ha sido cambiado ha sido yo. Me has ido transformando mi vida, mi hogar. Y así como tú me has estado bendiciendo, quiero ser canal de bendición para otros. Pido la unción de tu Espíritu Santo para que todo lo que se haga y se diga aquí pueda ser para la gloria y honra tuya. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 6, Caín y Abel y sus ofrendas. Este tema está basado en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 al 15. Y vamos a estar basando nuestra respuesta en base a lo que dice Génesis 4 y el libro La historia de la redención. La primera pregunta, una pregunta bastante sencilla, pero tiene un propósito por el cual la hago y quiero que ustedes me contesten. ¿Cuáles eran los caracteres de Caín y Abel? Sabemos que Caín y Abel eran hermanos. ¿Cuáles eran sus caracteres? El carácter de Abel era más pasivo que el de Caín. Eso. Ella me dice que Abel era pasivo, entonces Caín era más agresivo. Era violento. Más violento. Ok, ¿qué más? Más violento. Necesito más cualidades. Cain is very egocentric. Era egocéntrico. Abel was more, his heart belonged to God. Abel, su corazón pertenecía a Dios. Qué bonito. ¿Qué más? Abel tenía temor de Dios y Caín no. Caín murmuraba contra Dios. Estaba rebelde contra Dios. Pues una pregunta más en cuanto a esto. Sabemos que Caín y Abel eran hermanos. Y hoy en día tengo que especificar esto porque hoy en día tú puedes tener hermanos, pero no necesariamente del mismo mamá o de la misma papá. ¿Estamos de acuerdo? Pero Caín y Abel eran hermanos del mismo papá y de la misma mamá. Vivían todos en el mismo hogar. En aquel entonces solo existía una religión. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? No existía ninguna otra religión. Solo se adoraba a un Dios. Ahora, lo interesante de todo esto, y quiero que miren con el propósito que voy, tenemos a Adán y Eva. Dios los creó, un mundo perfecto, todo. Ahora miren la trascendencia. Adán y Eva pecan, lo que hemos estudiado la semana pasada. Fueron echados del jardín del Edén y fuera del jardín del Edén, ahora le nace Caín y Abel. Dos hijos que ahora comienzan a escuchar lo que era el jardín del Edén, pero que nunca experimentaron vivir ahí. Ahora, yo no sé ustedes como hijos que sus padres les cuenten, ay, Dios nos ama, nos creó un lugar perfecto, pero nosotros nos equivocamos y en vez de estar viviendo en ese palacio, ahora vivimos en este sitio. Entonces, ahora miren cómo los hijos se van creciendo. Y miren en esto. Ahora les quiero hacer esta pregunta. ¿Podría ser posible que estando en una misma familia, en un mismo hogar, donde todos, la educación cristiana es la misma, podamos ser tan diferentes a las cosas de Dios? ¿Se puede dar ese caso? Creo que sí. ¿Alguien piensa? Sí se puede dar. ¿Se puede dar? Sí. Y esto es sumamente increíble y yo quiero que ustedes vean porque cuando Dios nos trae a esta escena es sumamente importante porque muchos de nosotros somos padres de los que me están escuchando, pero hay otro grupo que son hijos. Muchos de los padres están comprometidos para encaminar a sus hijos para el cielo y le han enseñado todo. Y entonces los hijos han ido creciendo de la manera que los padres han pensado que es lo ideal para encaminarlos para el cielo. Pero entonces vemos una realidad que todavía no podemos explicar con exactitud, pero vamos a desarrollar este tema, donde los hijos en un mismo hogar pueden tomar decisiones contrarias a las enseñadas por sus padres. Que no necesariamente significa que los padres fallaron o los hijos fallaron. Tendríamos que analizar cada situación de forma individual, porque la respuesta a esta no es una respuesta universal. Cada familia, cada situación es una manera
totalmente individual. Hermano Mayra, creo que tenía la mano levantada. Sí, yo quería hablar respecto a eso. Dígame. Luego, en esa situación que los hijos, luego nosotros los padres somos los culpables de que los hijos sean completamente distintos, porque nosotros no queremos o no hacemos, no tratamos de educarlos, sino de imponerle. Y en esta actualidad en que estamos viviendo, hay que ver cómo nosotros hablamos con nuestros hijos, porque no podemos imponerle. Yo tengo un caso que sucedió con un hermano mío y el hijo. Cuando el hijo cumplió 18 años, a volar. Porque yo se lo decía, tú no estás educando a los muchachos como de verdad tienes que educarlo. Tú le estás imponiendo una cosa que el muchacho no lo quiere. Fíjense en esto, voy a leer esta cita. Mira lo que dice la sierva de Dios. Caín y Abel eran los hijos de Adán. Tenían caracteres muy distintos y ustedes los acaban de mencionar. De ustedes estudiar la vida de Adán y Abel, se dieron cuenta de que eran los dos totalmente diferentes. Eran hermanos, tenían los mismos padres, tenían la misma creencia, pero eran totalmente diferentes en sus caracteres. Y quiero mencionarle eso. Déjame terminar la cita y voy a abundar. Dice, Abel temía a Dios. Caín, en cambio, albergaba sentimientos de rebeldía y murmuraba contra Dios por causa de la maldición pronunciada sobre su padre y porque la tierra había sido maldita por su pecado. Estamos viendo aquí que Caín estaba molesto. ¿Y estaba molesto con quién? Con Dios. Con Dios y con quién más. Y con su padre. Padres. Porque por culpa de la decisión de sus padres, él ahora estaba pagando, sufriendo una consecuencia que él no había cometido. En cierto modo, humanamente hablando, está bien que se sintiera un poquito incomodado, pero el problema de Caín fue que permitió que esos sentimientos tomaran control de su vida, de su forma de vivir. Y aquí voy a decirle algo que es un error número 1 en la forma bíblica y es un error número 1 en cada hogar cristiano que cometen cada padre. Que queremos criar a nuestros hijos de la misma forma. Escuchen esto, me escuchen en el error. Queremos criar a nuestros hijos de la misma forma cuando nuestros hijos todos son diferentes. Caracteres diferentes. Lo que le llama la atención a uno no necesariamente le llama la atención a qué, al otro. Y muchas veces tendemos a irnos por el lado del hijo que sigue nuestro gusto y alimentamos más ese ámbito y no el de aquel que no tiene tal vez nuestro gusto. Voy a hacer un ejemplo. Imagínense que tenemos a un niño que puede ver un libro de la Biblia y le encanta leerla, pero hay quien que necesita la Biblia tener dibujo para que la pueda leer. ¿Me van entendiendo? Porque a él le llama más la atención que la Biblia tiene que tener una imagen, algún retrato, ¿me entiendes? Pero como el hijo mayor, tú le diste la Biblia sin dibujo y le fue todo de lo más bien, pero tú piensas que el segundo le va a tiene que responder de la misma manera y a él ni le llamó la atención, es más, ni quiere leerla. Y nosotros queremos forzar que él le tiene que gustar como le gustó al otro, pero él es totalmente diferente. Eso se llama imposición. ¿Me entiendes? Entonces nosotros como padres lo primero que tenemos que hacer como tarea es entender que nuestros hijos son totalmente diferentes, que el método que le funcionó a uno tal vez no le funciona al otro. Y nosotros como padres es nuestro deber buscar el método porque todavía es nuestro deber seguir alcanzando. Motivándolos a ellos a que a ellos les guste las cosas de Dios. Pero tenemos que entender que a uno le va a gustar de una manera y a otro de la otra. Sin comprometer los principios, tenemos que entender que los hijos son totalmente diferentes. Hay hijos que les gusta estar en cosas de campamento y cosas así, y hay otros que prefieren estar en retiro, cosas calmadas.
¿Me entiendes? Entonces tú no puedes forzarlo a que no, él tiene que ir a este tipo de actividad porque a aquel le gustó. No, si a aquel le gusta de esta actividad, déjalo que siga estando activo, pero déjalo en el área donde él pueda crecer. No donde tú lo quieras forzar y él ahí va, por más que tú lo fuerces, no va a funcionar. Lo otro que tenemos que nosotros tener sumo cuidado es que vemos que Caín creció con sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas que nosotros no podemos darle para atrás, porque lo que fue hecho fue, ¿verdad? Lo que Adán y Eva cometieron en el pecado ya no podían cambiarle eso, ¿verdad? Ellos quisieran nunca haber comido del fruto, pero comieron. Eso no es. Pero de alguna manera Adán y Eva debieron trabajar en los sentimientos de Caín, porque sabemos que Caín estaba molesto por todas las circunstancias. Y es cierto que Adán y Eva ya no podían darle para atrás el reloj, pero debieron tratar de hacer el lugar donde vivían lo más agradable para sus hijos. ¿Está entendiendo? Es cierto que ya no estamos en una casa de 2 pisos, pero la que tiene un piso tiene una cama que puede ser cómoda para ustedes, tiene una buena ventilación, ¿me entiendes? Hacerlo lo más apropiado. Es poco lo que tiene, pero hacerlo lo más acogedor para que los hijos en ese entonces no se estuvieran sintiendo así. Segunda pregunta que dice aquí, y es sumamente importante. Adán y Eva le habían informado a los jóvenes sobre el plan de salvación. Ya sabemos que ellos sabían por qué no estaban en el jardín del Edén, pero sus padres les hablaron a Caín y Abel del plan de salvación. No. Acá dicen no, o acá dicen sí. ¿Qué opinan? Yo pienso que sí, porque ellos sabían sobre el sacrificio y por qué había un sacrificio. Por eso que para mí ellos sabían el plan de redención, porque el sacrificio que a ellos les enseñaron era un ejemplo de las cosas que iba a venir, que Jesús venía a dar su vida por nosotros. Así que sí, para mí que sí. Y veo que algunos me han escrito, dicen aquí que no. Abundando a lo que dice el hermano Juan, mira lo que dice la sierva de Dios. A estos hermanos se le había enseñado todo. Escuchen esto. El Espíritu de Profecía dice, se le enseñó todo, absolutely everything, concerniente a la provisión hecha para la salvación de la raza humana. Se les requirió que pusieran en práctica un sistema basado en la humilde obediencia, que manifestaran reverencia hacia Dios y su fe y su dependencia en el Redentor prometido por medio de la muerte de los primogénitos del rebaño y la presentación solemne de ellos junto con su sangre como holocausto ofrecido al Señor. Ese sacrificio los induciría a recordar siempre su pecado y al Redentor venidero que habría de ser en gran sacrificio realizado en favor del hombre. El hermano tanto le dio, y como decimos en Puerto Rico, en esclavo. Déjenme decirle que Adán y Eva tomaron un tiempo muy especial como padres y le explicaron esto completamente a sus hijos. Sus hijos entendían completamente el plan de salvación. Ahora le voy a hacer una pregunta a ustedes, pero esta no quiero que ustedes me la contesten. Ustedes como padres le han enseñado a sus hijos de distintas edades que puedan encontrarse para que ellos puedan entender el plan de salvación, lo que fue pagado por Jesús para que hoy ellos pudieran tener la esperanza. Aquí no me contesta, aquí quiero que piensen, porque muchas veces la gente dice no, que es que tal vez Adán y Eva no hizo un buen trabajo. Pues déjenme decirle que el primer buen trabajo sí lo hicieron. Le hablaron del plan de salvación. Le hablaron a Abel y a Caín desde temprana edad. Y muchas veces nosotros los padres esperamos a que nuestros hijos se le enseñen en la iglesia. Esperamos, no, cuando estén grandes, que tengan capacidad, que puedan entender, y esperamos que cuando estén grandes es cuando ya se estén yendo de nuestra casa. Y déjenme decirle que si esperamos ese tiempo es absolutamente tarde. Lo bueno es que para Dios nunca es tarde. La palabra puede llegar. Pero la tarea está en aquel que sabe la verdad, que la comparta. Adán y Eva le explicaron todo a Caín y Abel. Ellos no estaban ajenos de por qué el sacrificio era tan importante, qué conllevaba ese sacrificio. Cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a la iglesia, le decimos por qué lo llevamos.
¿Por qué es importante que ellos entonen alabanza? ¿Por qué es importante que ellos puedan abrir la Biblia y leerla en vez de estar jugando? Que ellos entiendan por qué es que hacen las cosas. Porque el problema es que se hacen muchas cosas bonitas en la iglesia, pero nuestros hijos no saben por qué se hacen. Y cuando no hay conciencia del por qué hacemos las cosas, se pierde el tiempo, mi querida hermana. Porque tú tienes que primero saber el por qué lo estás haciendo. Tiene que cobrar significado para ti, para que entonces pueda cobrar significado para tus. Ustedes nunca han sentido cuando hay una persona que está predicando y él predica sintiendo lo que está diciendo, a una persona que está predicando porque sabe lo que está predicando. Hay una diferencia entre conocer y la otra es haber experimentado lo que se está predicando. Es una gran diferencia. Y muchas personas predican porque saben, pero son pocos los que predican porque han experimentado. Y Dios quiere que tú y yo tengamos una experiencia genuina todos los días. Interesante ese punto. Ahora, dice aquí, ¿cuál fue la ofrenda? Y esta pregunta es fácil, no se me queden callados. ¿Cuál fue la ofrenda que llevó Caín? Bueno, Caín trajo una ofrenda que no fue la que se le pidió, no fue la que se le enseñó, que se hacía como ofrenda, porque se le enseñó que era sangre, en la ofrenda tenía que traer sangre, un sacrificio. ¿Y qué es lo que trajo Caín? No quiso obedecer, quiso hacer su misma idea, lo que él creyó que era más conveniente, y ahí es donde está la cosa. El saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Y él pecó porque no hizo lo que se le había pedido que era necesario. Y él estimó que lo que él quiso hacer. Y ahí es donde está el detalle. Quiero que me digan frutos de la tierra. Frutos de la tierra. ¿Qué para ustedes piensan que simbolizaba los frutos de la tierra? Porque los frutos de la tierra, ustedes creen que es algo malo. Nosotros comemos del fruto de la tierra, ¿verdad? Yo me como la china, la naranja, el mango, el corn. ¿Qué simbolizaba el fruto de la tierra? Que lo hacía incorrecto para ofrecerlo como ofrenda. No hacía incorrecto lo que simbolizara el fruto, sino la desobediencia de él, porque a él se le dijo que era un cordero y él quiso hacer lo que él quiso. No era el fruto en sí, sino que él no obedeció lo que Dios quería. Bueno, también se puede entender que él era agricultor y entonces él quería alabar a Dios a través de esos frutos que el Señor le dio a él, pero eso no fue la ofrenda correcta, lo que Dios le dijo a él o les dijo a ellos. Interesante ese punto. Mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, Caín trajo su ofrenda a Dios mientras murmuraba. Escuchen esto. Ahora, mientras va de camino a llevar su ofrenda, está murmurando. ¿Qué es otra palabra para murmurar? ¿Se estaba qué? Quejando. Quejando. Ay, escúchate eso. ¿Y cuántos de nosotros nos pasamos el día quejando? Que en el trabajo y aquí, que si el jefe, que se mira aquella como el uniforme, que si el pelo y por ahí para abajo. Mira, dice, Caín trajo su ofrenda a Dios mientras murmuraba. Y muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos de camino a llevar nuestra ofrenda a Dios, de camino como nosotros vamos. Mira, de camino a la iglesia, ¿cuánta gente habremos criticado, nos habremos quejado o no estamos conformes con lo que está sucediendo? De camino llevando la ofrenda. Mírate esto, mira el espíritu con el cual Caín llevaba su ofrenda. Esa es la palabra que buscaba. El espíritu con el que se venía a acercar a Dios. Número 1. Número 2, manifestaba infidelidad en su corazón con respecto al sacrificio prometido. Ahora iba de camino quejándose y número 2, no estaba de acuerdo con lo que Dios escogió que debía haber sido la ofrenda. Él estaba en desacuerdo con Dios. Y mira lo que dice, no estaba dispuesto a seguir estrictamente el plan de obedecer y conseguir un cordero para ofrecerlo con los frutos de la tierra. Simplemente tomó lo de la tierra y pasó por alto el requerimiento de Dios.
el Señor había hecho saber a Adán que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Caín no se preocupó ni siquiera por llevar lo mejor de sus frutos. Y déjenme decirle, número uno, que uno de los problemas de Caín era mostrar que podía ser salvo con su esfuerzo. Porque déjenme decirle que para uno cosechar algo, acá fajarse, eso no es. A que se le pueda dar un buen fruto, y todos los que trabajan en la finca saben cómo acafajarse para que se pueda dar un buen cultivo. Y ahora Caín le está demostrando a Dios que para uno poder salvarse puede hacerlo con sus esfuerzos. No estamos de acuerdo con lo que Dios ha establecido, sino con lo que yo creo que es mejor. Y aquí tengo el segundo problema que tenemos nosotros los cristianos, que queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios nos ha dicho que tenemos que hacerlas. Y tenemos ese tipo de espíritu, ese tipo de actitud que cuando vamos a la iglesia pensamos que las cosas se tienen que hacer como yo opine, como yo pienso que se tienen que hacer y no como ya Dios lo ha establecido. Interesante ese espíritu, ¿verdad? Y de camino para ir a la iglesia vamos murmurando, criticándonos, chismeando, quejándonos de todo el mundo. Y pensamos que cuando entramos a la iglesia, el Señor con ese camino, con ese espíritu con el que íbamos, el Señor va aceptando estas ofrendas. Deja mucho que decir, hermano Santos. Creo que veo su mano. Sí, y fíjate, ese tópico, ese tema de el espíritu y ir a la iglesia murmurando, en sí tú no estás observando el sábado como lo debemos tener una observancia. Si tú vas yendo a la iglesia, estás criticando hoy este hermano, este diácono y aquella, eso ya empezaste negativamente, ya empezaste mal con el sábado. Uno va a la iglesia a buscar de Dios y con un corazón abierto para recibir el mensaje, un corazón para poder recibir la bendición que Dios tiene para ti ese sábado. Pero si tú de comienzo, de la salida de que te metiste en el carro, va rumbo a la iglesia, está con, mira, ojalá que este no hable de nuevo, y que aquel otro, que ese, que aquí hermana, que sí. Brother, ya está comenzando mal. Tenemos que tener una actitud bien, positiva. Señor, ayúdame, háblame. Cuando salga de la casa, cuando empiece esa oración de salir del driveway, Señor, abre mi corazón para recibir lo que tú tienes para mí en la iglesia, para el templo. Y esa debe ser nuestra actitud, pero si desde el principio comienzo con la queja y con el murmullo, ya, pana, lo empezaste mal. Ahora, hermano Mateo, no quiero cortar, veo una mano. Mira, Edwin, el sacrificio tiene que ir acompañado con el amor y el respeto y la reverencia a Dios. Amén. Dice en Isaías, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hasto estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es con la actitud que vamos a Dios, con la reverencia que vamos a Dios. Este hermano Mateo, lo quiero mucho. Se me adelantó, pero es correcto, porque no solo el Señor rechaza si nuestra ofrenda está equivocada, pero aún llevando la ofrenda correcta, si la llevamos con la actitud equivocada, el Señor la rechaza. Aún teniendo la ofrenda que correcta. En cuanto a este otro punto, muchos de nosotros a veces tenemos que entender, muchos de nosotros vamos a la iglesia con el pensamiento equivocado de encontrarnos con Jesús en la iglesia. Para el cristiano, el que piensa así, déjenme decirle que está equivocado. Porque nosotros no vamos a la iglesia a encontrarnos con Jesús, sino que desde que salimos de nuestro hogar, salimos con Jesús para la iglesia. Amén. Jesús sale de nuestro hogar para la iglesia con nosotros. Nosotros nos vamos allá a encontrarnos con Él. El que se encuentra con Jesús en la iglesia es el que salió sin Jesús. Escúcheme en esto. El que se encuentra con Jesús en la iglesia es una visita, debiera ser una visita. Alguien que salió de su hogar sin Jesús se topa con Él allá. Muchas veces, escúcheme cómo pasa esto. Y muchas veces, muchos hermanos que fueron sin Jesús a la iglesia
salen sin Jesús porque se sentó al lado de usted y usted no tenía a Jesús. Somos bendecidos con la presencia de Jesús en la iglesia porque Jesús estuvo ¿con quién? Con nosotros. Y cuando alguien se sienta a nuestro lado, se encuentra con el Jesús que nosotros ya veníamos trayendo. Y esa bendición que Jesús nos dio a nosotros la compartimos. Y ahora Jesús sale de la iglesia no solo conmigo, sino con el que yo pude bendecir al lado mío. Porque nosotros no podemos darle a la gente lo que nosotros lo que no tenemos. If you don't have Jesus, you cannot give Jesus. Si tú no tienes a Jesús, no le puedes dar a la gente ¿a quién? A Jesús. Buena eso. Y mírense en esto. Cuando Abel vio la ofrenda que llevaba Caín murmurándose y quejándose, ¿qué le aconsejó su hermano? Antes de que ofreciera la ofrenda, ¿qué le aconsejó su hermano? ¿Qué ustedes creen? Le dijo, qué bueno, se lo van a castigar. Porque mira, va con lo que el Señor le ha estado diciendo que no haga. ¿Fue esa la actitud de Abel? No. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Abel? ¿Qué ustedes creen que Abel le dijo a su hermano? Que la lleve con agrado. Que la lleve con agrado. Pero le dijo que estaba bien que llevara la fruta. Le dijo que ese no era el fruto correcto. Y gracias, hermana Josie. Mira lo que dice así de Dios. Y va de esa misma línea. Dice, Abel aconsejó a su hermano que no se atreviera dice que no se presentara delante del Señor sin la sangre de los sacrificios. Le dijo, don't you dare, no te atrevas a hacer lo que estás por hacer, no lo hagas, hermano. Caín, puesto que era el hermano mayor, no quiso escuchar a su hermano menor. Y esto es un problema, porque muchas veces, porque pensamos que tenemos más años en la iglesia y viene alguien a amonestarnos, por no hacerle caso, mejor vamos a meterle y aunque estemos en pecado, vamos a hacer lo que hagamos porque no le voy a hacer caso al que es más nuevo de la iglesia. Y dice, Caín, como el hermano, dice, despreció su consejo y con dudas y murmuraciones con respecto a la necesidad de las ofrendas ceremoniales, presentó su ofrenda. Y déjenme decirles que muchos de nosotros vamos a ver a muchos hermanos que se van a la iglesia y vemos que por el camino llevan un espíritu que no es de Dios. Que muchos van a llevar la ofrenda equivocada y tú como el hermano, sea el hermano menor, el hermano mayor, has sido llamado a amonestar a tu hermano. Con la intención de corregir la ofrenda, porque nuestro trabajo es ayudar a los hermanos que la ofrenda que lleve sea aprobada por Dios. ¿Me va entendiendo? Y si tú ves que tu hermano está siendo de piedra de tropiezo, piedra de distracción, amonéstelo con la intención de corregir, no de regañar. Estos dos cosas diferentes. Ahora, ¿cuál fue la ofrenda que trajo Abel que fue diferente a la de su hermano? Una ovejita. Dice Abel trajo los primogénitos de su rebaño, los mejores, lo mejor que él tuvo en su rebaño. Una gordita que tenía él. Esa ofrenda la trajo ¿con qué espíritu? Con el amor en su corazón. La sierva de Dios dice con plena fe en el Mesías venidero. Entendía el significado de la ofrenda. Creía en el significado de la ofrenda. Sí. Traía la ofrenda con la esperanza de que el Señor le iba a perdonar sus pecados y que iba a venir algún día a salvarlo para poder algún día volver a entrar al Edén que habían perdido, que nunca ni siquiera lo experimentaron, pero Abel creía que esa ofrenda algún día lo iba a permitir a él estar ahí. Miren ese espíritu. Y cuando tú traes tu ofrenda a la iglesia, ¿qué tú piensas que esa ofrenda te va a llevar? El Señor bendice al dador alegre. Pregunta que les hago, y es una pregunta capciosa y todos tal vez sabemos, ¿qué ofrenda aceptó Dios? La de Abel. Ahora, pero ¿cuántas personas ofrecieron en esa mañana? 2. ¿Cuántas aceptó Jesús? 1. ¿Qué quiere decir con esto? Que no todas las ofrendas que llevamos a la iglesia serán aceptadas. No todas las ofrendas que llevamos a la iglesia son aceptadas por Dios. Porque de una vez y por todas la iglesia tiene que entender que nosotros no podemos estar diciendo a los hermanos, vete como te da la gana,
ofrécele al Señor lo que te da la gana, que el Señor es un Dios de amor y todo lo acepta, eso es una mentira. Porque el Señor ha establecido en su palabra cuál es la ofrenda que se le tiene que llevar. El Señor ha establecido en su palabra el espíritu con el cual se debe llevar esa ofrenda. Y no importa cuántas ofrendas tú lleves, no todas serán aceptadas. Van a ser aceptadas las que Él ha aprobado, las que tú has traído con el corazón correcto en ella. Esto es increíble, mis hermanos. ¿Cuántas ofrendas hemos llevado que Dios sigue rechazando? ¿No se agradarían ustedes de que cada ofrenda que tú lleves el Señor la acepte? Es más, la Biblia dice que si tú estás airado y vas de camino con los diezmos de la ofrenda, antes de que entre al templo, ¿qué Dios dice que haga? Que te reconcilie con quien te airaste. Dice, deja la ofrenda en la entrada, ni siquiera entre, todavía no entras a la iglesia. Vete, reconcíliate con ese hermano. Con tu hermano. Y cuando tengas ahora el espíritu correcto, entras al templo y ofreces esa ofrenda correcta. Y esto es serio, mis queridos hermanos. Porque nosotros pensamos que Dios toma la ofrenda algo liviano. No, es que el Señor la necesita. El Señor no necesita nuestra ofrenda. Las ofrendas nos recuerdan a nosotros la bendición de Dios que el Señor nos ha dado. Cómo el Señor ha dirigido nuestras vidas. ¿Ustedes creen que el Señor necesita nuestro dinero? Claro que no. ¿El Señor necesita de nuestros cultivos o algo así? No, señor. Lo que lo necesitamos somos nosotros aprender a ser agradecidos. Dice aquí, una luz procedente del cielo consumió la ofrenda de Abel. Caín no vio ninguna manifestación alguna que la suya hubiera sido aceptada. Pregunta que yo hago, y aquí hay un problema. Porque aquellos que el Señor rechaza su ofrenda, se dan cuenta en la iglesia que el Señor le está bendiciendo a fulano, que el Señor ha aprobado la ofrenda de fulano, y sabemos que el Señor no está aprobando la nuestra, y nos enojamos porque Dios no aceptó la nuestra. Porque el Señor tiene que aceptar mi forma de adorar, aunque la música no es la apropiada, pero yo, Señor, quería que fuera esta y queremos que el Señor la acepte. Ese espíritu, ¿me van entendiendo? El hermano le dice, Abel le dice, Caín, no te atrevas a llevarle eso, el Señor te la va a rechazar. Por favor, vete, busca el cordero. Y él aún así, no, que es esta la que va a ser y punto. Y ahora el Señor solo acepta la de Abel y se enoja con su hermano. Cuando fue amonestado, hermano Santos. Es que diga, hermano Mateo, perdón. Puedo. Yes. Edwin, importante que yo me hago la pregunta, ¿cómo Caín se dio cuenta que Dios no había aceptado la ofrenda? Por su espíritu de desobediencia. Interesante. Y muchos de nosotros sabemos cómo estamos actuando, que el Señor no nos está bendiciendo. Interesante eso. Ahora dice, una vez Caín vio que Dios aceptó la ofrenda de su hermano y no la de él, ¿cómo se sintió Caín con la decisión de Dios? ¿Y qué decidió hacer al respecto? ¿Cómo se sintió? Dígame. Tenemos que describirle esto para que describamos nuestros sentimientos. ¿Cómo se sintió Caín con Dios? Su semblante cambió completamente. ¿Qué más? ¿Qué le pasó? ¿Dejó de brillar? Se airó con Dios y con su hermano. Mírate esto. No solo se airó con su hermano, se enojó con Dios. Ahora, ¿por qué ustedes creen que se enojó con su hermano y por qué ustedes creen que se enojó con Dios? Sintió celo. Celo por su hermano, ¿ok? ¿Y por qué se enojó con Dios? Porque su ofrenda no fue aprobada. Porque su ofrenda no fue aprobada. Qué interesante esto. ¿Sabía Caín que su ofrenda iba a ser rechazada? No. Él tenía que ver. Sí, porque a veces Caín sabía. Antes de ofrecerla, ¿qué le dijo su hermano? No la lleve. Que no fueran, no vayan para allá. Que no la llevara. Esa no cuenta. ¿Y qué hizo? Aún así la entregó. Él sabía que su ofrenda iba a ser rechazada. Los resultados lo sabía. Pero aún así, ¿qué hizo? Hizo lo que quería. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hacemos cosas en la iglesia que sabemos que Dios la desaprueba.
Ajá. Sabemos que Dios no va a aceptar nuestra ofrenda con lo que estamos llevando, como hemos ido vestidos, como vamos a ir a hablar, que pensamos que estamos en el templo, estamos relajando como si fuera un parque de pelota. Pensamos como si eso fuera un teatro o algo así, querido, cuando estamos delante de la presencia de Dios. Y entonces el Señor no nos bendice, salimos vacíos y nos salimos enojados. ¿Con quién? Salimos enojados con el que predicó y con Dios. Ah, porque el que predicó no me llenó. Oye, mira de eso. Y Dios no me quiso bendecir con ese sermón, porque no me predicó lo que yo quería que ellos dijeran. Cuidado, mi querido hermano, ese tipo de espíritu, miren cómo es eso. Es fuerte y es una realidad. Y salimos enojados. Dice aquí, se airó con el Señor y con su hermano. Y dice, Dios estuvo dispuesto a enviar un ángel para que conversara con Caín, porque ya veía las intenciones malignas de Caín. Dice, este le preguntó, ¿por qué estás enojado? Y le informó el ángel que si obraba bien y seguía las indicaciones que Dios le había dado, el Señor lo aceptaría y apreciaría su ofrenda. Lo único que tenía que hacer para agradarle a Dios y que Dios aceptara su ofrenda era una cosa: obedecer, que ha sido siempre el problema de toda la humanidad, la obediencia. Después le dice, pero que si no se sometía humildemente a los planes de Dios y no creía ni en la obediencia, esta no podía ser aceptada nunca. Entonces, no importa lo que tú opines, si dentro de la opinión lo que está en la desobediencia de Dios, Dios siempre rechazará tu ofrenda. Porque Dios quiere que nosotros obedezcamos. Y le dice, el ángel le dijo a Caín que no había injusticia de parte de Dios, ni tampoco favoritismo por Abel, sino que como consecuencia de su propio pecado y desobediencia al expreso mandamiento del Señor, no podía aceptar su ofrenda, pero si obraba bien sería aceptado por el Altísimo y su hermano lo escucharía y él tomaría la delantera porque era el mayor. So Caín, como era el mayor, podía ser el bendecido, el favorecido, siempre y cuando que obedeciera. Después de las palabras del ángel, ¿cuál fue la actitud de Caín? Dijo, ¿sabes qué? Me voy a consagrar. Voy a ir a la iglesia, voy a comenzar a traer corderitos. ¿Esa fue la actitud de Caín? No. Mira, aún el mismo ángel amonestándolo. ¿Caín se arrepintió, sí o no? No. No. Dice, pero aún después de haber sido fielmente instruido, Caín no se arrepintió. En lugar de censurarse y aborrecerse por su incredulidad, siguió quejándose de la injusticia y la parcialidad de Dios. E impulsado por los celos de odio y su odio contenido con Abel, y lo cubrió con reproches. Entonces, ¿qué trató de Abel hacer por causa de los reproches de su hermano? ¿Qué trató de hacer Abel? Dice, Abel mansamente señaló el error de su hermano. Lo dijo con mucho amor y mucho tacto. ¿Sabes qué? Le dijo, ¿sabes por qué Dios no aceptó tu ofrenda? Y le explicó la razón. Y le dice, y le demostró que el mal estaba en él. Y le dijo, ten cuidado con los sentimientos que estás albergando, porque están cambiando tu semblante. Lo estaba diciendo su hermano. Y nosotros, en base a esta historia, podemos aprender que podemos acercarnos a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros familiares, y cuando vemos que alguien está haciendo algo mal, y en vez para que no se enoje o se sienta, no le decimos nada, sí, podemos acercarnos y decirle, ¿sabes qué? Estoy viendo que estás haciendo esto y esto. Estás diciendo esto y esto. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Con la intención de corregirlo y no dejarlo que él siga creciendo en esa maldad. Y dice, pero Caín odió a su hermano desde el momento cuando Dios le manifestó la prueba de su acepción. Cuando Dios aprobó a Abel, desde ese preciso momento odió a su hermano. Abel trató de apaciguar su ira al recordarle la compasión que Dios había tenido al conservar la vida de sus padres, como podría habérsela quitado inmediatamente. Le dijo que Dios lo amaba, pues si así no hubiera sido, no habría dado a su hijo, inocente y santo, para que soportara la ira que el hombre merecía sufrir por su obediencia. ¿Qué terminó haciendo Caín? ¿Qué hizo Caín? Dice, mientras Abel justificaba el plan de Dios, Caín se enojó.
y su odio ahora creció más y ardió más contra Abel hasta que en un arrebato de ira terminó haciendo ¿qué cosa? Matándolo. Asesinó su sangre. Déjenme decirle que este es el primer asesinato registrado en la Biblia. Y ha sido uno de los peores asesinatos porque fue proporcionado por un ¿qué? Un hermano. The same blood. Y inmediatamente Caín mata a su hermano. ¿Qué le preguntó Dios a Caín? ¿Que dónde estaba su hermano? ¿Y por qué le hizo esa pregunta si Dios sabía lo que había pasado? ¿Por qué tú crees que Dios le hizo esa pregunta? Pero quería que Caín saliera de la boca de Caín lo que él había hecho. Y si salía de la boca de Caín, en otras palabras, Dios estaba tratando de que Caín se arrepintiera de lo que había hecho. Que se arrepintiera de lo que había hecho. Que hiciera la verdad y que se arrepintiera. Not only that, obviously, we're an open book, so everybody else was looking down. So if God had said what he did out of God's mouth, they could have easily said, oh, he's accusing him. So he allowed him to speak for himself so that everyone else can see he's confessing to what he did. Okay. So Liz dice que nosotros tenemos que recordar que nuestras vidas, nosotros somos un libro abierto para los otros mundos, otro universo. Y si Dios lo hubiese dicho lo que él hizo, los otros mundos también pueden, y el mismo diablo decir, oh, mira, lo estaba acusando. Mientras que Dios le estaba dando una mejor oportunidad para que él aceptara lo que él hizo, confesara lo que hizo y se arrepintiera. Buen punto. Mira lo que dice la sierva de Dios. Dice, el Señor preguntó a Caín dónde estaba su hermano y este le contestó con una mentira. No sé. No lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y dice, Dios le informó que estaba al tanto de su pecado, que conocía todos sus actos, hasta los pensamientos de su corazón le dijo. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Déjenme decirle, yo no sé ustedes cuán avergonzados ustedes se sentirían que tú estás delante de Dios. Dios te está tratando de que tú te rectifiques y tú piensas que puedes mentirle a Dios. Y Dios le recuerda a Caín, ¿sabes qué? Por si se te ha olvidado, yo conozco todos tus pensamientos, todos tus actos. Increíble. Y ahora dice, por causa de lo que hizo Caín, ¿sobre qué fue echada la maldición? Por causa de ese pecado. ¿Qué fue maldecido? Acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva fueron maldecidas, la serpiente, la tierra. Por causa del pecado de Caín, ¿cuál fue la maldición echada? Ahí también fue maldecido. Caín fue maldecido, ¿pero qué más? Descendencia. La tierra. La tierra, muy bien, Les. Dice, ahora pues, maldita seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus fuerzas. Errantes y extranjeros serás en la tierra. La maldición sobre la tierra fue al principio algo leve, pero ahora, después de la muerte de Abel, recayó sobre ella una doble maldición, dice la sierva de Dios. Una doble maldición, sí. Mírate eso. Ahora, según el libro La historia de la redención, ¿qué representa a Caín y qué representa a Abel? Abel representa a Cristo. ¿Qué representa a Cristo? ¿El qué? ¿Qué representa a Caín y qué representa a Abel? Los justos y los impíos. Abel representa la bondad, el amor. Caín representa el pecado, vamos a decirlo castellanamente así. Okay. So, Liz, do you have your hand raised? Yeah, Cain and Abel, they represent two classes. The right, Cain represents the wicked and Abel represents the righteous. Bien. Liz está diciendo por la misma línea que iba Eneida, que Caín y Abel representan las dos clases de personas, los justos y los injustos. Believers and unbelievers. Los creyentes
y los que no creían. Y eso es exactamente lo que dice el espíritu de profecía. Caín y Abel representan los dos grupos de personas que existirán al final del tiempo, los justos o los impíos, los creyentes, los no creyentes. Los no creyentes. Que deberán existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos que tendrán envidia de los justos y los odiarán porque serán mejores que ellos. Sentirán celos de los justos y los perseguirán y matarán porque sus buenas obras condenarían la conducta pecaminosa de ellos. ¿Cómo se sintió Adán por lo ocurrido y a quién culpó del hecho? Dice, la vida de Adán fue una vida de tristeza, humildad y continuo arrepentimiento. Ahora estamos hablando del padre. Al enseñar a sus hijos y a sus nietos a temer a Jehová, con frecuencia se les reprochó amargamente su pecado. Sus hijos, sus nietos le decían, por culpa tuya es que estamos aquí, tenemos que vivir aquí. Ustedes saben lo que es vivir así, que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos te estén reprochando que todo lo malo que están viviendo es culpa tuya. Eso tuvo que haber sido fuerte. La gente se olvida de ese detalle de la vida de Adán. It was not easy. Y más que vivió 900 y pico de años. Con gente recordándole eso, que toda la desgracia de la tierra vino por él, por la de tu hijo, que siguió. Mira, y eso es fuerte. Que la gente te juzgue por lo que tú hiciste en un pasado, que ya cambiaste, y ahora te juzguen por lo que hizo tu hijo. Y dice, cuando salió del hermoso Edén, el pensamiento de que debía morir lo sacudió de horror. La muerte le pareció una terrible calamidad a Adán. Por primera vez se puso en contacto con la tremenda realidad de la muerte en la familia humana cuando su propio hijo, Caín, asesinó a su hermano Abel. Era la primer ser humano que moría y tenía que ser su hijo. Llegó de amargo remordimiento por causa de su propia transgresión. Dijo, es culpa mía. Privado de su hijo Abel, con plena conciencia de que Caín, que era el asesino, también era su hijo. ¿Entienden lo chocante que es esto? Ok, estoy dolido de que perdí a mi hijo, pero el asesino de mi hijo fue mi otro hijo. Esto es terrible lo que el pecado nos ha llevado a nosotros a hacer. Y dice que Adán comenzó a suplicar perdón a Dios por medio de sacrificio. Sentía profundamente la ira de Dios por el crimen perpetrado en el paraíso. Fue testigo de la corrupción general que finalmente obligó a Dios a destruir los habitantes de la tierra por medio de un diluvio. La sentencia de muerte que había pronunciado sobre él, su asesor, que al principio le había parecido terrible, después de haber vivido algún siglo, le pareció justa y misericordiosa de parte de Dios, pues ponía fin a una vida de miserable. ¿Cuál fue el consejo de Adán dado a las próximas generaciones que debiéramos nosotros darle a nuestros hijos y hermanos de la fe? Cuando leí esta cita me tocó mi corazón. Este fue el consejo de parte de Adán. ¿Y quién mejor que él a darnos el consejo? Porque él pasó esa experiencia. Él enseñó a sus hijos a mantenerse en la fe. Les enseñó cuál era el sacrificio correcto. Trató de darle una vida ejemplar. Después de la caída, Adán trató de mantenerse fiel a Dios, tratando de rectificar. Y aunque sus propios hijos y descendencia le reprochaban su caída, Adán trataba de ser un ejemplo para las próximas generaciones. Y ahora tenía que vivir con la primera muerte del ser humano perpetrada por otro de sus hijos. Y este es el consejo de un padre dolido para nosotros hoy. Dice, a sus hijos y a los hijos de ellos, hasta la 9ª generación, les describió las perfecciones de su hogar en el Edén. Les dijo lo que era la vida en el Edén, porque el único que vivió ahí fue él y su esposa. Ninguna otra generación vivió en el Edén. Y dice, y también les habló de su caída, de sus terribles resultados y la carga de pesar que les sobrevino como consecuencia
de la incisión que se le produjo en su familia y que desembocó en la muerte de Abel. Les mencionó los sufrimientos que Dios había permitido que cayeran sobre él para enseñarle a él la necesidad de adherirse estrictamente a su ley. Les declaró que el pecado sería castigado en cualquiera de sus manifestaciones. No hay pecado pequeño, mediano y grado. Cualquier pecado iba a ser castigado. Les suplicó que obedecieran a Dios, quien sería misericordioso con ellos si lo amaba y lo temía. Y déjenme decirle, Adán abrió sus corazones a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a 9 generaciones. Adán les contó absolutamente todo. Yo les voy a decir a ustedes, ¿cuántos de nosotros les hemos abierto a nuestros hijos nuestros corazones y les hemos dicho las consecuencias de nuestros errores? Porque queremos hacerles ver a nuestros hijos que somos, ¿qué? Perfectos. Pero nuestros hijos se dan de cuenta de cada una de nuestras fallas. Y nuestros hijos tienen que entender que aún nosotros, que somos los padres, que queremos guiarlos, queremos lo mejor para ellos, aunque hemos caído, el Señor nos ha levantado. El Señor Amén. nos ha dado una segunda oportunidad. Amén. El Señor ha transformado nuestra vida y gracias a esa segunda oportunidad que tenemos, podemos darle esperanza a ellos, un mejor futuro, una mejor vida. Y Amén. que si ellos se aferran al Señor, no tienen que caer jamás, porque pueden vivir con el Señor a su lado. Pero que si aún ellos caen, la gracia de Dios puede alcanzarlos, si ellos lo buscan, lo aman y le temen. Y tenemos que nosotros decirle la verdad a nuestras generaciones, no ocultarla. Adán no lo ocultó. Dice, los ángeles se comunicaron con Adán después de la caída y le informaron acerca del plan de salvación y de que la raza humana no estaba fuera del alcance de la redención. Alabado sea Dios. La raza humana no está fuera del alcance. Significa que el Señor todavía puede alcanzarte a ti. El corazón tuyo, el Señor lo puede alcanzar en esta noche. Si Amén. tú lo permite, el Señor te puede alcanzar y transformar y darte una segunda oportunidad. Sé que has pasado por muchos dolores, muchas aflicciones, has tenido muchas pérdidas, pero hoy el Señor quiere alcanzarte. Amén. Dice, a pesar de la terrible separación que se había producido entre Dios y el hombre, ahora se había hecho una provisión en la ofrenda de su amado Hijo, por medio de quienes se podía ser salvo. Y esa misma ofrenda está siendo ofrecida para cada uno de nosotros en esta tarde. El Señor Amén. quiere restaurar tu hogar. El Señor quiere darte una segunda oportunidad. Pero la única esperanza era vivir una existencia de humildad, arrepintiéndonos y tener fe en la provisión esta. Todos los que aceptaran a Cristo como su único Salvador gozarían de nuevo del favor de Dios por medio de los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hoy tú y yo tenemos la misma oportunidad. La pregunta está, ¿aceptaremos el sacrificio de Cristo? Amén. El Señor nos bendiga y nos ayude a hacer. Me pasé un minuto, voy a coger 5 más. Les voy a contar algo que le conté en la clase ayer. Luis sabe por dónde vengo y los que estuvieron conectados ayer. Conseguí esta anécdota. Imagínense que estamos con una olla hirviendo agua. Todos los que están en la cocina y son expertos de cocina, imagínense en una olla, a pot, boiling water, hirviendo el agua. Y solo tengo 3 ingredientes. Una zanahoria, un huevo y café. Ponemos primero al huevo en el agua hirviendo. ¿Y qué pasa con el huevo cuando el agua está hirviendo? Se pone ¿cómo? Duro. Pone duro por dentro, ¿verdad? Si en la misma olla que está hirviendo, ahora pongo una zanahoria, que la zanahoria es dura, ¿qué le pasa a la zanahoria en el agua hirviendo? Se pone blandita. Se pone blandita, ¿verdad? Ahora, pero si yo pongo en el misma agua las pepitas de café, todo el café, ¿qué pasa con el agua hirviendo y el café? ¿Qué pasa con el café? Y kinda blend in, ¿verdad? No sé si lo digo, ¿cómo se dice en español? Se mezcla con el agua y crea un delicioso aroma de café y tiene un café delicioso. ¿Qué quiero decir con esta metáfora? Es muy sencillo.
Nosotros los cristianos, en la olla de agua hirviendo nos representa las adversidades que tú y yo tenemos en nuestro diario vivir. Cada uno de nosotros pasamos por adversidades, tenemos problemas, hemos perdido seres queridos, hemos tenido que pasar por dolores, hijos abandonando la fe, embarazo fuera de matrimonio, hijos yéndose a las drogas, esposos siéndoles infieles a sus esposas, abandonando sus hogares, esposas abandonando a sus hijos. Todas esas adversidades están ahí presentes, no estamos exentos de ellas, pero sí podemos determinar cómo vamos a reaccionar ante las adversidades. Hay muchos hermanos cristianos que son como el huevo, que cuando vienen las adversidades y los problemas, su corazón se endurece, se enojan, se van de la iglesia molestos, con corazones endurecidos, molestos, ay, que aquí, para allá. Hay muchos hermanos en la iglesia, en la fe, que son como la zanahoria, que alguien le dice un comentario y no le gustó, esa blanda, y se ponen a llorar y se van de la iglesia lloriqueando y se apartan de la fe. Pero está el cristiano genuino, que es el cristiano como la café, que no importa how much heat, cuánto calor, cuánta adversidad venga, el cristiano que está sujeto a Cristo blend in y no permite que la adversidad lo cambie a él, sino que él cambia la adversidad. Él cambia su entorno de manera tal que ahora la gente lo único que representa es lo que él cree y por lo que él vive, y es a Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, yo no puedo prometerte que tú no vas a sufrir, que tú no vas a tener dolor, pero sí te prometo de que si tú tienes a Jesucristo en tu vida, you're going to be like the coffee, tú vas a ser como el café, you're going to blend in, vas a cambiar a tu entorno, vas a tener un aroma delicioso, un sabor delicioso, pero la decisión es tuya cómo tú vas a reaccionar. El Señor no quiere que tú y yo seamos cambiados por nuestro entorno, sino que el Señor desea que tú y yo cambiemos a nuestro entorno. Por si acaso, quiero dejar claro que seamos como el café adventista. Quede claro. No le vamos a dar propaganda. Me alegro que lo hayas explicado. Tengo que ser muy cauteloso estos tiempos. Pero entienden la moraleja, hermana Mercedes. Estuve a un segundo de decirte algo, pero dije, déjame no decir nada. Sobre el comentario del café. Está gracioso. Bueno, aquí estamos. Pero entienden el concepto de lo que quiero decir. No permitamos que el entorno nos cambie a nosotros. El Señor te ha llamado a ti a cambiar el entorno. Yo no permito que el entorno me cambie, me deje de hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Yo sigo haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer. Amén. Con o sin nadie, el Señor me va a bendecir y vamos a seguir para adelante. Qué lindo tener un grupo como ustedes, que el Señor nos está permitiendo bendecirnos de una manera muy especial. Antes de orar para culminar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haberse conectado. Veo que el grupo está creciendo y ha sido gracias al esfuerzo y el trabajo de cada uno de ustedes. Estas grabaciones se las vamos a estar haciendo llegar y me gustaría que cada uno de ustedes las compartieran para que de alguna manera los que no se contacten, de alguna manera podamos influenciar a otros de manera positiva. Si quieran o no, alguien que por curiosidad va a entrar, va a mirar, va a ser bendecido. Y sin que ustedes se den de cuenta, el Señor va a permitir que cada uno de los esfuerzos que nosotros hagamos, nosotros hacemos el esfuerzo, pero el Señor es el que los bendice. Y sin que nosotros nos demos de cuenta, el Señor va a decir, ay, en el cielo te vas a dar cuenta que va a decir, ay, me acuerdo cuando la hermana Eneida me envió este video y yo, ay, nunca los miraba y me dio un día a mirar y mira, gracias, hoy estoy en el cielo por ese video que me enviaron. Y nosotros no vamos a saber las cosas, pero en el cielo nos vamos a dar cuenta que cada fruto que nosotros hicimos para tratar de alcanzar y bendecir a alguien, el Señor va a multiplicar ese esfuerzo. Yo quiero pedirle el apoyo de cada uno de ustedes cuando le enviemos las invitaciones, compártelas. Cuando les enviemos los videos, solo compártanlo. El que lo mire, amén, que pueda hacer, y oremos para que el que lo mire, el Señor pueda captar de alguna manera su atención y puedan de alguna manera acercarlos a Cristo. Vamos a orar para que culminemos.
Querido Padre, estoy muy agradecido. Nos has permitido ser canal de bendición. Veo que cada día se unen más personas a este grupo y es porque tú eres el que añades a aquellos que van a ser salvos y van a ser bendecidos. Tú estás permitiendo que nosotros podamos ser una cadena de bendición para otros. Estás permitiendo que esta tecnología nos podamos de alguna manera, aunque estamos a la distancia, podamos acercarnos, podamos ser nutridos con tu palabra y ser bendecidos. Y así como hemos sido bendecidos hoy, permite, Padre, que cuando nos llegue los videos, las invitaciones, podamos invitar a otros y queramos compartir este mensaje con otros para que ellos también puedan ser bendecidos como lo hemos sido nosotros. Sigue bendiciendo este ministerio, sigue bendiciendo a los hermanos. En especial te quiero pedir por la petición del hermano Harold, está pidiendo por su hermana Maldonia Sánchez. Tristemente ha sido diagnosticada con cáncer, una enfermedad que para el ser humano es una señal, una sentencia de muerte. Pero te suplicamos, Padre, que esta enfermedad no es una sentencia de muerte de ella, sino que sea una sentencia de esperanza para que ella se pueda aferrar a tu promesa, a ti, Padre. Y si es tu voluntad, sánala, Padre, para que ella pueda dar testimonio del poder absoluto de sanidad que tiene nuestro Dios. Bendice a su familia de igual manera, Padre, para que ellos puedan aceptarte a ti como su Salvador. Te quiero pedir, Padre, también por la hermana Carmen Gloria Cruz, Padre, que está teniendo una situación familiar, para que tú puedas obrar con ella de manera absoluta, Padre. Te quiero pedir por una hermana que ha abierto su corazón y está pidiendo, tiene una necesidad de que tú le puedas proveer un apartamento en el cual ella pueda estar cómoda con su hija. Y quiero, Padre, ponerla aquí para que tú puedas obrarle ese milagro en ella y puedas proveerle esa necesidad. Te quiero pedir por los hermanos que han estado pidiendo por sus familias, por sus hijos, por su matrimonio, por su salud. Sé tú con cada uno de ellos. Todo esto te lo suplicamos. Te quiero pedir por los que se van a conectar nuevo la semana que viene, para que de igual por ellos tú puedas bendecirlos. Bendice esta semana que hemos de comenzar, que podamos comenzarla con tu dirección. Permite, Padre, que en todo momento no solo nosotros seamos bendecidos, ayúdanos a hacer cadena de bendición para otros. Todo esto te lo suplicamos y te quiero pedir una vez más por la hermana Omaida, que va a estar haciéndose un examen este martes para que el resultado todo pueda salir bien. Todo esto te lo suplicamos y te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nos vemos la semana